Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Hola hermanos, el día de hoy, 8 de abril del 2021. ¿En qué momento pasaron 8 días? Oigan, 8 de abril. Bueno, es jueves de la octava de Pascua. Realmente que este mes de abril va bastante rápido. No vayamos a terminar cantando como don Joaquín Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? Pero bueno, ojalá que no sea un robo, sino que lo vivamos con intensidad. Bueno, hoy voy a tratar de ser breve. Vamos, les acepto que dejen de seguirme en Facebook o donde sea, o en YouTube, porque yo ayer y anteayer realmente se me ha pasado la mano con lo de este tiempo que debo hablar yo con ustedes. Fíjense que siempre me pongo la meta de hablar no más de 10 minutos, y en los últimos días me he pasado a 15, 16 minutos, o sea que esto es una vergüenza. Vamos, entrémosle de un solo, pues. Hechos de los Apóstoles, siempre el capítulo 3, la continuación de lo que escuchamos ayer del versículo 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces, fíjense, pareciese como que si Pedro está siguiendo una pauta. O sea, está repitiendo los mismos elementos que el discurso del capítulo 2. Apenas estamos en el capítulo 3. O sea, son los mismos elementos. El anuncio del querigma, que Dios ha constituido a Jesús, Mesías y Señor. Está clarísimo. Él murió y resucitó. Y los apóstoles son testigos. Por la fuerza de su nombre, es en nombre de Jesús, que el paralítico que están viendo, o sea, hay pruebas concretas. En Pentecostés hubo la fuerza del viento, hubo el terremoto, hubo todo aquello que todos les entendían hablar en sus diferentes lenguas. O sea, son cosas que prueban la fuerza del resucitado y la fuerza de la comunidad, porque Pedro es representante de una comunidad que es testigo de este misterio. Ahora bien, siempre acusa, siempre señala: ustedes lo mataron. O sea, aunque diga que actuaron por ignorancia, pero ustedes pidieron el indulto del asesino y mataron al autor de la vida. O sea, Pedro no se anda por las ramas, les dice las cosas claramente. De alguna manera pareciese como que los excusa. Ustedes actuaron por ignorancia igual que sus autoridades, que sus jefes. Sí, pero tampoco, pues, o sea, matar a alguien inocente no tiene nada de inocente, valga la redundancia. Entonces, luego, otra vez el llamado a la conversión. Arrepiéntanse, conviértanse, para que el Señor envíe la consolación, para que les envíe de nuevo al Mesías, a Jesús, que estaba destinado precisamente para esto. Él es el mediador. Y luego el otro elemento que se repite mucho en estos días, sobre todo a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, es el tema de el cumplimiento de las Escrituras. Recuerden que esta es la tradición lucana. Y entonces venimos escuchando, lo hemos escuchado en el Evangelio de ayer, precisamente hoy leemos la continuación, cómo
iniciando por Moisés y los profetas, les dijo todo lo que sobre él había en la Escritura. Entonces es lo mismo, no es el mismo anuncio, es el mismo mensaje que vuelve una, otra vez. Es decir, en Jesús se cumple todo, en Jesús todo se consuma, en Jesús todo se cumple. Entonces, volvemos, resumámoslo pues, 5 elementos. Cristo ha muerto y ha resucitado. Ha sido constituido Mesías y Señor. Son testigos. Y es en el nombre de Jesús que se alcanza la salvación. Un llamado a la conversión que nace del cumplimiento de ver que se cumple en la realidad, en la práctica, todo lo que se había anunciado. Eso es el querigma resumido, sintetizado, y que nosotros que tenemos que creer, pues. Ese es el camino. Tenemos que creer, también nosotros tenemos que arrepentirnos. Vuelvo al tema, ¿no? O sea, porque se lo dije anteayer y de repente alguno pensará, padre, pero vamos otra vez lo del arrepentimiento. Insisto, es que la conversión no es un tema cuaresmal, es un tema pascual. O sea, es un tema que abarca la Pascua, que comprende la Pascua, para que no nos perdamos la gloria, para que no nos perdamos, sino para vencer nuestras iniquidades, como dice esta traducción. Vamos, el Evangelio, ya les decía, continuación de lo de ayer. Lucas capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrí el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tradición lucana, Hechos, Lucas, lo mismo al final. Es decir, tenía que padecer, lo acabamos de escuchar, venido de la palabra de Pedro en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora aquí en este capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Tenía que padecer. O sea, realmente se está cumpliendo lo que las Escrituras decían. Y luego el elemento de ustedes son testigos de esto. Pero nótenlo, y a mí me llama la atención la pedagogía de la iglesia en este caso. Hace una semana exactamente comenzamos el triduo pascual. En el cenáculo, en el lugar donde se han reunido para la cena, Jesús entrega su cuerpo y su sangre. Y noten cómo una semana después, finalmente se aparece Jesús a los apóstoles. Ustedes dirán: «No, padre, pero eso es en la noche del domingo de resurrección». Sí, claro. Siguiendo la cronología lucana y la de Juan, claro, no hay duda de esto, ¿no? Pero nosotros litúrgicamente lo leemos hasta el jueves. ¿Y por qué lo leemos el jueves? Porque se vuelve al cenáculo. ¿Dónde están reunidos los apóstoles? Muy probablemente en ese lugar. Segundo, los elementos de comer. Los discípulos que regresan de Emaús dicen que lo reconocieron al partir el pan. Y Jesús pide algo de comer, solo que no pide pan. Pide un pescado. Tenían un trozo de pescado asado y eso le dan. O sea, pero el elemento, alguno de ustedes dirá: «Bueno, y es que parece ser que cuando uno resucita con hambre, que pues después de 3 días de estar ahí». No, o sea, el elemento es más profundo, ¿no? Es un constatar su realidad concreta. Enseña manos y pies, ¿sí? Las marcas de la pasión. En el Evangelio de Juan van a incluir el costado, ¿no? De hecho, Tomás va a acercar la mano para meterla dentro del costado. Pero aquí es manos y pies. Muy bien. Entonces, lo lindo de esto es Jesús ya finalmente un jueves, para nosotros litúrgicamente, se presenta como lo que es, como el resucitado. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Como que nos lo quisiera decir de nuevo a nosotros, ¿eh? No tengan miedo. O sea, porque hay dudas en su corazón. Soy yo. Un jueves. Entonces, para nosotros es importante esto porque le reconocieron al partir el pan. Es Él en persona. Un jueves para nosotros. ¿Dónde está Él realmente presente? En la Santa Eucaristía. Ahí está Él. Entonces, es Él realmente
No podemos dudar de esto. Verdaderamente ha resucitado y verdaderamente sigue presente entre nosotros cuando, reunida la comunidad, lo encuentra a Él en la fracción del pan. Y de esto tenemos que ser testigos. Es machacar, ¿no? Durante estos días. Ustedes son testigos, ustedes son testigos, ustedes son testigos. De eso se trata. El mundo está exigiendo de nosotros, creyentes, que seamos testigos. Que no seamos personas que sabemos, sino personas que vivimos. No es que no hay que saber, claro que hay que saber, pero no es eso suficiente. No necesitamos, si lo quieren mejor, una fe cerebral, una fe intelectual. Está bien el intelecto, si la razón cuenta muchísimo en nuestra relación con los hermanos y con Dios, pero no es suficiente. Hay gente que sabe mucho, pero que no vive nada, y entonces de nada nos sirve. Aquello que decía San Pablo VI, ¿no? En la Evangelii Nuntiandi, el mundo necesita hoy más de testigos que de doctores. Doctores en medicina ocupamos muchísimos, y en mi país muchísimos, porque se nos están muriendo, ya van más de 100. Sí, pero aquí el detalle es otro, ¿no? Aquí es un llamado concreto a vivir nuestro testimonio. Como dije que iba a tratar de ser breve, hagamos oración. A veces iré distraído, y a mi vera serás peregrino ignorado. Tú has de notar. Puede que vayas sumido en fracasos, rumiando derrotas, lamentando golpes, arrastrando penas, sin ver el sol radiante, la vida que bulle, tus manos tendidas. Tú toca mi hombro e importúname. ¿Acaso perdido en palabras no escuche tu voz, desvelando lo escrito en el cielo, en la historia, en el acontecer de cada día? Tú grita. Quizás no te lo pida, no te abra la puerta, ni me dé cuenta del hambre que nos atenaza, pero tú quédate. Tal vez al conocerte te quiera retener en mi casa, a mi mesa, apresando el instante. Tú te irás de nuevo, dejando en mi pecho el fuego de 1000 hogueras y la alegría del reencuentro. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Amén. Feliz jueves de Pascua. Jueves, hace una semana, se nos ha entregado el don de la Eucaristía. Una semana después, Él está en medio de la iglesia y nos invita a ser testigos. Que no se nos olvide.